Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Loli Fernández y voy a presentar el tema diagnóstico de un sistema ceguera de género en la práctica clínica. Y bueno, esta presentación, como sabéis, es el tema 23, creo recordar, para los técnicos de enfermería y para otras categorías también. Y bueno, espero que este tema, que lo han metido nuevo ahora últimamente, pues os sea de gran ayuda esta clase. Bueno, pues como decía, soy Loli de Sanidad de Colores. Os invito a que hagáis los comentarios cuando finalice la clase aquí debajo, a que le des al like y a que compartáis mis redes y os suscribáis al canal. Importante. Vale, en esta presentación lo que voy es analizar cómo durante muchos años la medicina ha utilizado un modelo centrado principalmente en el hombre, lo que ha provocado pues diferencias e importancias en el diagnóstico, tratamiento, investigación pues de muchas enfermedades. También voy a ver cómo el modelo biopsicosocial intenta corregir estas desigualdades para ofrecer una atención sanitaria más justa y adaptada a cada persona. Para empezar, primero debemos entender qué significa realmente la ceguera de género. Vale, cuando hablamos de ceguera de género no nos referimos a discriminar de forma intencionada, sino que durante muchos años la medicina pues, no tuvo suficientemente en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. La mayoría de los estudios científicos, los ensayos clínicos y los libros de texto utilizaban como referencia principal al hombre adulto. Como consecuencia, muchas enfermedades que las mujeres manifiestan de forma distinta fueron mal diagnosticadas o diagnosticadas más tarde. Esto lo que demuestra es que el problema no está en los pacientes, sino en un sistema que durante años trabajó con una visión incompleta totalmente de la realidad. Una vez identificado el problema, ahora voy a ver qué pruebas existen para demostrarlo. Tenemos primeramente la biopsia, que es el análisis evidente textual. Aquí en esta diapositiva analizo la evidencia científica que demuestra que existe este sesgo. Puedo comparar dos formas diferentes de trabajar. Por una parte está el modelo antiguo, que está basado en manuales y conocimientos tradicionales, donde muchas veces se aceptan determinadas ideas sin cuestionarlas. Y por otra parte, tenemos la consulta de la evidencia científica, que consiste en revisar estudios actuales, artículos científicos y datos de calidad para comprobar si lo que hacemos realmente beneficia a los pacientes. Gracias a este cambio se ha demostrado que existen importantes diferencias entre hombres y mujeres que antes pasaban desapercibidas. Con esta información ya podemos comparar el modelo antiguo con el actual. Esta tabla compara dos formas muy diferentes de entender la medicina. En el modelo tradicional, muchas decisiones estaban basadas en costumbres, experiencias, personal o conocimiento transmitidos durante años. ¿Qué pasaba aquí? Pues que la medicina actual lo que busca es fundamentar todas estas decisiones en pruebas científicas sólidas. Esto lo que afecta es al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de las enfermedades. Gracias a la investigación sabemos que no todas las personas presentan los mismos síntomas ni responden igual a los mismos tratamientos, por lo que es necesario individualizar la atención. Y cuando esto no se hace, aparecen consecuencias importantes en los pacientes. El sesgo tiene consecuencias reales en la práctica clínica. Una de las más importantes es el retraso en el diagnóstico de muchas enfermedades en mujeres, porque sus síntomas pueden ser diferentes de los descritos pues, de manera clásica. También pueden producir tratamientos menos eficaces o incluso un mayor riesgo de efectos adversos al utilizar dosis calculadas principalmente con estudios realizados en hombres. Además, algunas enfermedades consideradas típicamente masculinas o femeninas pueden pasar desapercibidas cuando aparecen en el otro sexo. Todo esto repercute directamente en la calidad asistencial y en la seguridad del paciente. Por eso es muy importante preguntarnos cuál fue el origen de este problema y cómo se llegó a esta situación. Eso es lo que veremos en esta diapositiva. Después de ver las consecuencias, ahora vamos a analizar cuál fue el origen. Durante muchos años predominó el llamado modelo biomédico. Este modelo se centra casi exclusivamente en la enfermedad y en los aspectos biológicos. Aunque fue muy importante para el avance de la medicina, tenía una limitación que dejaba en un segundo plano los factores psicológicos, sociales y las diferencias entre hombres y mujeres.
Con el tiempo se comprobó que la salud no depende únicamente de los órganos y de la enfermedad, sino también del entorno, del estilo de vida, de la cultura y de otros muchísimos factores. Por eso surgió el modelo biopsicosocial, que ofrece una visión mucho más completa del paciente. Una vez entendido este cambio de modelo, debemos diferenciar tres conceptos que muchas veces se confunden: sexo, género y sujeto. El primero es el sexo, que hace referencia a las características biológicas con las que nace una persona, como los cromosomas, las hormonas, los órganos reproductores. El segundo es el género, que hace referencia a los aspectos sociales, culturales, es decir, los roles, los comportamientos y las expectativas que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Y por último está el sujeto, que representa a cada una persona como un individuo único, como por ejemplo, con su propia historia, sus experiencias, su contexto familiar, social, sus características personales. Entonces, comprender estas diferencias permite realizar una atención mucho más personalizada y evita generaciones que puedan perjudicar al paciente. A partir de aquí, veremos cómo la evolución, cómo es la forma de entender la vulnerabilidad en salud. El modelo tradicional clasificaba a las personas exclusivamente según su sexo. Se pensaba que las diferencias entre hombres y mujeres eran únicamente biológicas y que eso implicaba pues, prácticamente todas las enfermedades. Pero este enfoque era demasiado simplista porque ignoraba otros factores que también influyen en salud, como la situación económica, el nivel educativo, el trabajo, la familia o el acceso a servicios sanitarios. Por tanto, aunque este modelo fue útil en su momento, actualmente sabemos que resulta insuficiente para comprender la complejidad de la salud humana. Con el paso del tiempo surgió un modelo intermedio que empezó a incorporar nuevos factores. Determinantes de vulnerabilidad, el modelo en transición. Este modelo representa esa etapa de cambio. Aquí ya se conoce que las diferencias biológicas son importantes, pero también empiezan a tenerse en cuenta algunos factores sociales y ambientales. Se empieza a comprender que dos personas con la misma enfermedad pueden evolucionar de forma diferente dependiendo de su entorno, de sus recursos económicos, de sus hábitos o de las oportunidades que tengan para cuidar su salud, obviamente. Aunque supone un gran avance respecto al modelo tradicional, todavía no reconoce todos los elementos que influyen en la salud de una persona. Por eso actualmente se utiliza un modelo más completo, el modelo contemporáneo, que se considera que la salud es el resultado de las interacciones de múltiples factores. Además de los aspectos biológicos, también incluye factores psicológicos, sociales, culturales, económicos e incluso ambientales. Esto significa que dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden necesitar tratamientos totalmente diferentes porque sus circunstancias personales pues también son diferentes. Este enfoque favorece una medicina mucho más individualizada, centrada en la persona y no únicamente en la enfermedad. En definitiva, el objetivo es ofrecer una atención sanitaria más equitativa, más humana, basada en las necesidades reales de cada paciente. Pero además de conocer los factores de riesgo, también es importante identificar qué elementos protegen la salud. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los factores protectores. Hasta ahora hemos hablado de los factores que aumentan la vulnerabilidad, pero también existen factores protectores que ayudan a mejorar la salud y disminuir las desigualdades. Algunos de los más importantes son el acceso a una educación sanitaria de calidad, la igualdad en el acceso de los servicios de salud, el apoyo familiar y social y unos profesionales formados en perspectiva de género. También es fundamental fomentar la investigación, incluyendo tanto a hombres como a mujeres, para que los tratamientos y las recomendaciones sean realmente válidos para toda la población. Todos estos factores contribuyen a una atención más segura, más eficaz y todavía mucho más justa. Una vez conocidos estos factores, vamos a ver cómo podemos aplicarlos durante una consulta. La consulta dual propone valorar al paciente después de dos perspectivas al mismo tiempo. Por una parte, debemos analizar la enfermedad, o sea, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, pero al mismo tiempo también debemos conocer que la persona tiene esa enfermedad y tiene una situación familiar, un trabajo, unos hábitos, un estado emocional y un contexto social, o sea, una mochila cargada de cosas. De esta forma evitamos centrarnos únicamente en la patología y conseguimos comprender mejor las necesidades reales del paciente. Esto lo que hace es mejorar la comunicación,
Aumenta la confianza que tenemos con el paciente y facilita una atención mucho más personalizada. Con toda esta información, lo que podemos es seguir un proceso de actuación ordenado, que es el algoritmo de intervención clínica. Este algoritmo, esta diapositiva, resume los pasos que debemos seguir durante esta atención sanitaria. En primer lugar, debemos realizar una valoración completa del paciente recogiendo tanto información clínica como personal y social. Después identificamos los factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden influir en su estado de salud. A continuación, elaboramos un plan de cuidados individualizado adaptado a las características de esta persona y no únicamente a su enfermedad. Y finalmente, realizamos un seguimiento para comprobar la evolución y modificar el plan si fuera necesario. Este modelo favorece una atención más humana, más eficaz y centrada en la persona. Pero además de saber actuar correctamente, también debemos reflexionar sobre la forma en que obtenemos la información del paciente. La entrevista clínica. Bueno, pues aquí esto no consiste solo en hacer preguntas, también implica respetar dignidad, intimidad, autonomía del paciente. Es importante crear un ambiente de confianza para que la persona pueda expresarse libremente, sin preocupaciones y sobre todo sin sentirse nada juzgada. Debemos utilizar un lenguaje claro, y escuchar de forma activa, evitar hacer suposiciones basadas en estereotipos relacionados con sexo o género. Además, toda esta información obtenida debemos manejarla con confidencialidad y utilizarla únicamente para mejorar la atención sanitaria. Una comunicación respetuosa es una parte fundamental de una atención de calidad. Para terminar, vamos a resumir las principales ideas de todas estas presentaciones. Concluyendo, podemos decir que la ceguera de género ha sido un problema real dentro de la medicina durante muchos años. La investigación centrada principalmente en los hombres provocó diferentes importantes en el diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades. Actualmente sabemos que la salud depende no solo de factores biológicos, sino también de psicológicos, de sociales, de culturales y de ambientales, y por ello el modelo biopsicosocial y la perspectiva de género permiten ofrecer una atención más individualizada, más equitativa y más segura para todos los pacientes. Como futuros profesionales sanitarios es fundamental mantener, bueno, como futuros algunos, pero otros ya lo somos. Entonces es fundamental mantener una actitud crítica basar nuestras decisiones en la evidencia científica y tratar siempre a cada paciente como una persona única. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, hacerla en comentarios. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que esta presentación os haya ayudado a comprender mejor qué es la ceguera de género y la importancia de ofrecer una atención sanitaria basada en la evidencia centrada en la persona libre de sesgos. Antes de terminar, os voy a hacer unas preguntas para comprobar si han quedado claros los conceptos, como qué es la ceguera de género. Os pillé, ¿eh? Es la falta de consideración de las diferencias entre hombres y mujeres en la investigación, el diagnóstico, el tratamiento y las enfermedades. Esto puede provocar desigualdades en la atención sanitaria. ¿Y cuál sería la diferencia entre sexo y género? Pues muy bien, sexo son las características biológicas como cromosomas, hormonas y órganos reproductores, y género, aspectos sociales y culturales como roles, comportamientos y expectativas que la sociedad asigna a hombres o mujeres. Hay muchísimas preguntas como ¿qué es la consulta dual? ¿Qué son los factores protectores? Pero os dejo una pregunta final que es, ¿creéis que hoy en día la medicina ya ha eliminado completamente la ceguera de género o todavía quedan aspectos a mejorar? ¿Y por qué? Esta respuesta os la leo en comentarios y os contesto allí. Sin más, hasta pronto. Un saludo.